Bienvenidos, esta es nuestra tercera semana de contenidos. Continuamos con las técnicas de recolección de datos y su clasificación. En este caso, los métodos discretos. Dentro de ellos tenemos la revisión de documentos, la observación y el muestreo. Pero estos métodos se consideran insuficientes para recopilar información cuando se utilizan por sí solos, por lo que deben utilizarse junto con uno o varios de los métodos interactivos descritos en el video anterior. A esto se le conoce como metodología mixta. Utilizar métodos interactivos y discretos para acercarse a la organización es una práctica inteligente, mediante la cual podrá formarse un panorama más completo de los requerimientos humanos de información. Comenzamos. El muestreo es el proceso de seleccionar sistemáticamente elementos representativos de una población. Cuando se examinan con detalle todos estos elementos seleccionados, se asume que el análisis revela información útil sobre la población en general. En la necesidad del muestreo, un analista de sistema debe seleccionar una muestra representativa de datos para examinarlos o de personas representativas para entrevistarla, interrogarla u observarla. Veremos ahora las razones de realizar un muestreo. Dentro de las primeras razones tenemos contener los costos, examinar cada hoja de papel, hablar con todos y leer todas las páginas web de la organización sería un proceso demasiado costoso. Copiar informes, acaparar el valioso tiempo de los empleados y duplicar encuestas inútiles representarían un gran gasto innecesario. La número 2, agiliza el proceso de recopilación de datos. El muestreo ayuda a acelerar el proceso mediante la recopilación de datos seleccionados, en vez de recopilar todos los datos de toda la población. Además, el analista de sistema se evita la molestia de tener que analizar los datos de toda la población. 3. Mejorar la efectividad. La efectividad en la recopilación de los datos también es un factor muy importante. El muestreo ayuda a mejorar la efectividad si se permite obtener información más precisa. Por ejemplo, puede hablar con menos empleados, pero debe hacerles preguntas más detalladas. Además, si se entrevista a menos personas, el analista tendrá tiempo para dar seguimiento a la información incompleta o faltante, con lo cual se mejorará la efectividad de la recopilación de datos. Y por último, la número 4, reducir la predisposición. El muestreo permite reducir la predisposición durante el proceso de recopilación de datos. Por ejemplo, cuando el analista de sistema entrevista a un ejecutivo, este se involucra con el proyecto, dado que se dio una parte de su tiempo y le gustaría que el proyecto triunfara. Cuando el analista pide una opinión sobre una característica permanente del sistema de información instalado, el ejecutivo tal vez provea una evaluación predispuesta, ya que hay poca probabilidad de cambiar esa característica. Para el diseño del muestreo, un analista debe seguir 4 pasos para diseñar una buena muestra. La número 1, determinar los datos a recolectar o describir. El analista necesita elaborar un plan realista en cuanto a lo que debe hacer con los datos después de recolectarlos. Si se recopilan datos irrelevantes, se desperdicia tiempo y dinero en la recolección, el almacenamiento y el análisis de datos inútiles. La número 2, determinar la población a muestrear. A continuación, el analista debe determinar cuál es la población. En caso de muestrear datos rigurosos, necesita decidir, como por ejemplo,
si basta con los últimos 2 meses o si se requiere todo un año de informes para el análisis. Número 3. Elegir el tipo de muestra. El analista puede usar uno de 4 tipos principales de muestra, que pueden ser de conveniencia, intencionada, simple y compleja. Y la número 4, elegir el tamaño de la muestra. En definitiva, si todos en la población vieran el mundo de la misma forma, o si cada uno de los documentos de una población tuviera exactamente la misma información que cualquier otro, sería suficiente una muestra con tamaño de 1. Como no es así, es necesario establecer un tamaño de muestra mayor, pero menor que el de la población. Dentro de los otros métodos discretos tenemos la revisión de documentos. Permite a los investigadores obtener otros datos relacionados con el asunto que van a estudiar. Así, por ejemplo, es vital que una empresa revise encuestas anteriores sobre tendencias de consumo de sus clientes. Esto le permitirá contrastar la nueva información con otros datos que se han obtenido en el pasado. Siempre es importante conocer los antecedentes de un hecho para determinar cómo ha evolucionado este a través del tiempo, o también para identificar de qué manera ha cambiado el comportamiento o la actitud de las personas con relación a un tema específico. Entre los documentos que se pueden consultar están los reportes, libros especializados, estados financieros, informes, registro, fichas de observación. También es probable encontrar memorandos, consulta y manuales de procedimientos. Otra técnica útil para recolectar información consiste en la observación a personas cuando efectúan su trabajo o alguna labor cotidiana. Como técnica de investigación, la observación tiene amplia aceptación científica. Los sociólogos, psicólogos e ingenieros industriales utilizan extensamente esta técnica con el fin de estudiar a las personas en sus actividades de grupo y como miembros de una organización. La observación tiene múltiples propósitos. Permite conocer qué se está haciendo, cómo se está haciendo, quién lo hace, cuándo se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dónde se hace y por qué se hace. ¿Qué observar en esta técnica? Se pueden observar varios aspectos. Uno de ellos es la actitud de las personas, sin que el observado se dé cuenta. Segundo, se pueden observar una operación o un proceso sin intervenir en él, pero estando la persona observada enteramente consciente de la observación. Y por último, se puede observar y a la vez estar en contacto con las personas que se observa. La interacción puede consistir simplemente en preguntar algo respecto a una tarea específica, pedir una explicación, etc. Y como toda técnica a utilizar, la observación también tiene su preparación. Veremos esos 4 aspectos. Definir lo que se va a observar, estipular el tiempo, autorización para la observación y explicar la razón de observar. Hemos concluido con estos 2 videos tutoriales sobre las técnicas de recolección de datos.